Sí, doctor Simón, Televisión Española pregunta, el dato total asintomáticos de hoy es de 17.854, ayer era de 16.774. Hay un incremento, por tanto, de 1.080, sin embargo, en la tabla 3 de hoy se indica que ese incremento es de 1.941. ¿De dónde salen esos 861 de más? Es una pregunta que, de alguna manera, refuerza muchas preguntas de otros medios en relación con la dificultad para comprender los datos desde hace un par de días. Yo creo que lo hemos visto en estos últimos días. La gestión de la información no es fácil y menos cuando van modificándose a lo largo del tiempo y además modificándose de forma, ¿cómo diría yo?, de forma a propósito las definiciones de caso o las pruebas que estamos realizando. Un objetivo claro desde hace muchas semanas, y yo creo que toda la población está con ello, es conseguir hacer más pruebas, conseguir detectar los casos más leves que podamos y conseguir detectarlos cuanto antes. Conseguir detectar aquellos que en su momento fueron infecciosos. Esta última parte nos va a dar una información clara, ese estudio de seroprevalencia que se va a empezar en breve. Ahí sabremos poco más o menos cuánta cantidad de población ha estado afectada y con eso podremos consolidar muchas decisiones o establecer muchos parámetros de actuación en el futuro. Pero sí que es cierto que al mismo tiempo que estamos consiguiendo, por un lado, un objetivo, hacer muchas más pruebas, estamos también distorsionando muchas de las series de datos que nos permitían valorar las evoluciones. Una de ellas son las pruebas de anticuerpos que detectan las defensas que han creado casos antiguos ante el virus. Esos casos no se pueden ubicar en el tiempo, no son casos nuevos, son casos antiguos o ni siquiera casos porque no han llegado ni a tener enfermedad. Todas estas pruebas están surgiendo a partir de cribados poblacionales en grupos concretos, por ejemplo, en poblaciones de residencias de ancianos o en poblaciones sanitarias o en algunos otros grupos en los que se están haciendo este tipo de cribados. Esto distorsiona las series y nos genera una dificultad que no podemos aclarar hasta que seamos capaces de separar las pruebas en las personas que son casos enfermos reales y que además son recientes con personas que han podido ni siquiera ser enfermos, como los potencialmente asintomáticos, pero que en algún momento estuvieron infectados sin desarrollar enfermedad. Por lo tanto, tenemos que valorar los aspectos relacionados con la evolución de la epidemia, que tiene que basarse en series sólidas, y es lo que hemos estado trabajando muy duro con las comunidades autónomas para garantizar unos datos sólidos a lo largo de estos últimos días. Y luego tenemos otros datos extra que nos aportan mucha información sobre el volumen de pruebas que se están realizando y en algunos grupos concretos el nivel de inmunidad que se ha alcanzado y, por lo tanto, los riesgos a los que se somete el colectivo. Este es el de los test serológicos rápidos. Estas pruebas no podemos valorarlas igual que las PCRs. Se están valorando a medida que van llegando. Las comunidades autónomas han establecido estrategias de muestreo con pruebas serológicas en diferentes momentos y a diferentes grupos y están haciendo un esfuerzo incremental para hacer este tipo de pruebas, pero no lo están haciendo al igual todas, con lo cual es normal que en los diferentes días pueda haber incrementos en estas pruebas serológicas que se hacen a pacientes antiguos o a pacientes asintomáticos. Esa es la razón por la que los datos en asintomáticos sigan creciendo y puedan bailar. Espero haber entendido bien la pregunta, no sé si era exactamente ese el objetivo. En relación con los datos, hay distintas formas de preguntar acerca de ellos y cómo se presentan. Abundo en una más a través de la pregunta que formula Diario Médico, Correo Farmacéutico y El Mundo. Ayer insistieron en la estadística que nos facilitaron en contabilizar solo los casos positivos por PCR, que sumaban algo más de 202.000 casos, pero a la vez han comunicado a organismos internacionales los 219.000 totales como cifra oficial de casos positivos de España. ¿A qué se debe? ¿Por qué al comunicar los nuevos casos en España insisten en una cifra, pero como cifra oficial envían una diferente a los organismos internacionales? Bien, los datos se ponen también en la página web. Sí que es cierto que progresivamente vamos adaptando los informes a las diferentes situaciones y a las diferentes informaciones que aparecen. Los casos que hay en España reales no los conocemos. No sabemos cuánta gente se ha infectado. Sabemos la gente que se ha infectado que el sistema ha podido detectar. Y esa es la cifra que tenemos que tratar de dar.
Sabemos que tenemos una serie de casos que nos permite, que son comparables día a día, que son aquellos diagnosticados por PCR y que son los 205.918, ayer unos pocos menos, pero sí que es cierto que sabemos además que ha habido otros casos infectados en algún momento que no sabemos. En principio, muchos de ellos no desarrollaron enfermedad, otros pudieron desarrollarla, pero en otros periodos y no se pueden ubicar en esa serie temporal que nos permite valorar la evolución y, por lo tanto, lo que no vamos a hacer es ocultar datos que tenemos. Si tenemos un número de casos que sabemos que se han infectado, aunque no podamos ubicarlos en el tiempo, y aunque no podamos saber para muchos de ellos si han tenido enfermedad o no, esa cifra tiene que aparecer en algún sitio. En nuestros informes nacionales aparece. Vamos probablemente a modificar la forma de dar la información en estos próximos días, porque trataremos de hacer análisis más detallados de mucha de esta información. Veremos si interesa ponerla cada día o si interesa ponerla de forma semanal o si interesa ponerla de forma cada dos o 3 días o cada 4. Eso estamos trabajando ahora para poder dar información con análisis sólidos. Dar datos que son poco interpretables es complicado, porque luego el problema es que o no se pueden interpretar o se interpretan mal. De todas formas, estamos dando toda la información y una cosa son los casos que nos permiten valorar la evolución y que son los casos agudos que vamos detectando cada día, y otra cosa es el total de infectados que está disponible y se da, y obviamente es el que nos interesa. Cuando tengamos la cifra de personas infectadas en España estimada a través del test de seroprevalencia, este estudio de seroprevalencia que se va a desarrollar, obviamente las estimaciones a nivel nacional serán también muy diferentes a los datos que estamos teniendo ahora. Y voy a aprovechar esta pregunta para hacer otra introducción de cambios que va a haber en los próximos días, quizás semanas, de la información. A medida que evoluciona la epidemia, y como vemos está evolucionando en principio como estábamos esperando que evolucionara, en la forma que todos queremos que evolucione, va hacia abajo, vamos a empezar a plantear medidas de alivio de la movilidad de las personas, y en su momento se empezarán a plantear los procesos de transición hacia otras fases. Los indicadores que nos interesarán en ese momento serán diferentes a los que estamos trabajando ahora. Por lo tanto, a partir de un momento determinado, quizás el número de casos nuevos, el número de casos totales nos preocuparán menos. Obviamente nos preocupan siempre, pero nos preocuparán menos y nos empezarán a preocupar otros indicadores que nos muestren la capacidad del sistema para responder rápido en caso de que hipotéticamente pudiera aparecer brotes nuevos. Y esos indicadores serán distintos a los actuales. Son indicadores que ya se tienen diferentes documentos que se van trabajando con las comunidades autónomas y que en su momento, cuando tengamos las definiciones correctas y la capacidad para proveerlos, se informará de ellos. Pero tenemos que entender que la información es evolutiva, que la información se tiene que adaptar a la capacidad de corrección de errores de aquellos que los proveen. Es decir, esta mañana mismo ha habido una comunidad autónoma que había hecho una notificación de casos y que no recuerdo si eran las 9:30 o las 10 de la mañana, o puede que un poco antes, las 9, habían hecho ya una corrección. Obviamente, todas estas cosas tenemos que ir entendiéndolas, pero viendo algunos de los problemas que tenemos para entender esto, tendremos que hacer un esfuerzo para entender el cambio de indicadores de interés en los próximos días o semanas. Doctor, Telemadrid pregunta por los 750.000 test que ayer distribuyó Sanidad a las comunidades autónomas. ¿A quiénes van destinados? ¿A trabajadores de servicios esenciales, a personas con síntomas, a asintomáticos de los que quiere saberse si han generado inmunidad? Bueno, los test rápidos que se distribuyen a las comunidades autónomas se tienen que utilizar con unos criterios determinados. No se pueden utilizar para, por ejemplo, hacer pruebas a asintomáticos si no hay una intencionalidad de estudio o cribado por detrás. Se pueden utilizar de alguna manera en ámbitos hospitalarios, pero en ámbitos hospitalarios si hay posibilidad de utilizar PCR es mucho más interesante. Tenemos una guía de estrategias de diagnóstico en la que se han acordado con las comunidades, se están acordando con las comunidades autónomas las situaciones en las que tiene sentido utilizar un tipo de prueba u otra. Esta guía estará disponible, no sé si será esta misma tarde o quizás mañana, y estará
a disposición de todos los servicios y todos los profesionales sanitarios que tengan que utilizarla y aplicar las muestras, las pruebas de diferentes tipos. Obviamente todo el mundo quiere hacerse prueba para saber si tiene una serología positiva o no, es decir, si ha desarrollado defensas o no. Pero las pruebas serológicas no son 100% fiables. Por lo tanto, no se pueden hacer de cualquier manera ni se pueden hacer en cualquier grupo poblacional. Tenemos que tener cuidado con su uso porque si no la interpretación de los resultados puede generar más problemas que soluciones. Entonces esta guía, que está ya discutida con las comunidades autónomas y sobre la que las comunidades autónomas, aunque todavía esté en borrador, están estableciendo este tipo de estrategias, será la que defina cómo se deben de utilizar estos test. Hasta el momento se ha utilizado de forma importante para el cribado en residencias de ancianos. Es cierto que nos aporta mucha información, pero también es cierto que, como hemos visto, genera algunos problemas de interpretación de la evolución de la epidemia. Ahora mismo las pruebas están disponibles y se van a utilizar tal y como se define en los protocolos vigentes que están publicados en la página web, y en breve tendremos mucho más detalle de esas situaciones en las que se puedan aplicar, ya les digo, esta tarde o quizás mañana. Con esta respuesta no sé si da por respondida la pregunta que formulaba la radio pública alemana. Aparte de la Liga de Fútbol Profesional, a sus jugadores, hay varias empresas con planes de realizar test a sus trabajadores o incluso realizándolos ya. Al parecer el Ministerio quiere limitar o controlar esos test. ¿Un testeo masivo a los empleados dentro de las empresas no es positivo? El Ministerio, o por lo menos los técnicos que trabajamos en él, en nuestras recomendaciones, no vamos a proponer pruebas masivas en personas asintomáticas. Eso no quiere decir que en las empresas no se puedan realizar pruebas que se ajusten a las recomendaciones que se van a dar desde los grupos de expertos y obviamente luego se tienen que aprobar en otros niveles. Las pruebas a personas con cualquier sintomatología, pues leve que sea, o en personas que han estado en contacto con casos positivos, tienen mucho más sentido que las pruebas generalizadas a poblaciones asintomáticas. Obviamente, si alguna empresa realiza alguna prueba de este tipo, tiene que entender que no es únicamente realizar una prueba y tener un resultado. Se tiene que ser capaz de interpretar ese resultado correctamente. En caso de que ese resultado no sea concluyente y sea positivo, o incluso en algunas situaciones siendo negativo, es necesario realizar una prueba de comprobación, como por ejemplo la PCR, no siempre, pero en algunas ocasiones, y luego hay que dar seguimiento a los contactos de los casos que salgan positivos y atención sanitaria adecuada a aquellos que salgan positivos. Hacer pruebas de este tipo sin tener bien establecido y coordinados todos estos procesos, desde el punto de vista del Ministerio, creemos que no lo podemos recomendar. Quien lo haga, lo hará, pero no podemos recomendar hacer pruebas masivas de este tipo si no está bien establecido todos estos parámetros que les hemos establecido a su alrededor. Y dicho esto, puede generar situaciones en las que se tengan que utilizar recursos sanitarios de salud pública, de atención primaria, hospitalarios, que utilizamos todos, sin que tenga un sentido clínico real. De todas formas, se tendrá que ir valorando cómo evolucionan estas pruebas que pueden hacer o no algunas empresas y decidir qué es lo que hacemos con esos resultados, porque no va a ser fácil su interpretación. Concluimos con una pregunta de redacción médica. Los médicos de familia auguran que no habrá una vacuna contra el coronavirus antes del primer trimestre del año que viene. ¿Comparte esta visión? ¿Tiene alguna otra previsión? Todavía no tenemos un tratamiento eficiente demostrado para el coronavirus, para los enfermos. Todavía, acabamos de hablar de ello, no tenemos pruebas rápidas que nos den la fiabilidad suficiente para quedarnos tranquilos cuando las hacemos. Tienen que ir asociadas a muchas otras cosas y, por lo tanto, en el futuro puede que las tengamos y se puedan realizar. Todavía no tenemos un prototipo de vacuna que haya demostrado una eficacia. Se están haciendo muchos esfuerzos, muchos, eso es cierto. Pero también es cierto que primero tenemos que encontrar ese prototipo de vacuna, las pruebas que se tienen que hacer, los ensayos clínicos en los que se incluyen personas vacunadas y no vacunadas, requieren un tiempo mínimo para dar resultados. Luego se tienen que analizar los datos y distribuirlos y hacerlos accesibles a toda la comunidad científica, y una vez que se tiene la vacuna adecuada o las vacunas adecuadas, se tiene que tener capacidad de producción rápida y producirla y distribuirla. Yo no puedo dar una fecha, si será en el último trimestre de este año, el primer trimestre del año que viene, o dentro de un año, o dentro de 3 meses. Yo no me atrevería a dar una fecha,
pero sí que con la experiencia que tenemos con vacunas previas para otros patógenos en los que se ha tratado de desarrollar vacunas a gran velocidad, como se está intentando ahora, sí que les puedo decir que no son cosas, por muy rápidas que se hagan comparado con otras vacunas que se desarrollan tranquilamente y con tiempo, aunque se haga rápido, no son cosas que se hagan en unos pocos meses. Yo difícilmente lo veo para final de año. El primer trimestre del año que viene podría ser, es una hipótesis aceptable, pero lo cierto es que es muy difícil establecer un momento adecuado. En cuanto tengamos un prototipo de vacuna que sí que haya demostrado eficacia, es mucho más fácil porque los plazos para establecer cadenas de producción adecuadas son más rápidos. Me consta que las empresas que están trabajando en el desarrollo de vacunas potenciales están al mismo tiempo trabajando en las plantas de producción. Con lo cual yo creo que será relativamente rápido, pero es muy difícil hipotetizar un momento concreto. Pues vamos a finalizar esta comparecencia. Agradecemos su presencia al comisario principal José Ángel González, al general José Manuel Santiago Marín, a la secretaria general de Transportes María José Rayo, al general Carlos Pérez Martínez y al doctor Fernando Simón. Hoy han comparecido los responsables técnicos tras la reunión diaria del Comité de Gestión Técnico del Coronavirus. Un día más y así durante 6 semanas consecutivas. Dicho comité mantendrá su cita diaria con el presidente del Gobierno, los vicepresidentes, los ministros competentes y la ministra portavoz. Los responsables técnicos que designen los ministerios van a volver, desde luego seguramente desde el ámbito sanitario, doctor Simón, volverán a comparecer de manera singular cuando sea necesario para transmitir las novedades de sus respectivas competencias. Desde que se declaró el estado de alarma el pasado 14 de marzo, el Gobierno, mediante las intervenciones públicas del presidente del Gobierno, los ministros y los responsables técnicos que tienen delante, han ofrecido un total de 107 ruedas de prensa y han respondido a casi 1000 preguntas a los medios de comunicación. El sistema empleado con la diaria actualización de los datos sanitarios por parte del Ministerio de Sanidad ha garantizado la transparencia y la información constante y veraz, una obligación de todas las administraciones públicas y un derecho de la ciudadanía consagrado en nuestra Constitución. Agradecemos, por tanto, un día más su presencia a todos los que hoy han facilitado información en esta rueda diaria y enviamos, si nos permiten, también un saludo y un agradecimiento a quienes nos han acompañado en distintas fases. Nos referimos al jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Miguel Villarroya, al teniente general de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, y a los comisarios principales de la Policía Nacional, José García Molina y Pilar Ayue. Buenas tardes. Y María José Serra, la jefa de área del Centro de Atención, Alertas y Emergencias Sanitarias, de quien en un lapsus nos habíamos olvidado. Pepa, muchísimas gracias. Gracias a todos.